Hola, muy buen día amigos, bienvenidos a un podcast más de la Librería Pública Mundial. El día de hoy vamos a hablar de un tema que desde hace ya un buen de días y de semanas en realidad tenía ganas de platicar con ustedes y bueno, pues aquí con Marfeleño. Me ha pasado bien seguido que en diferentes páginas de libros, sobre todo, yo sigo en Facebook muchas páginas de libros, entre otras cosas, pues porque quiero que también aquí en la Biblioteca Pública Mundial, pues no tengamos las mismas cosas y no estemos repitiendo una y otra vez los mismos memes, por ejemplo, los mismos temas. Entonces me he dado cuenta de que hay mucha gente que habla o sea, por ejemplo, alguien publica algo sobre un libro y nunca falta el que sale a decir de que, es que tú qué sabes de literatura, la literatura grande, los clásicos de antes y que no sé qué. Y se ponen en una forma bien pedante de actuar, de ser y hasta de escribirle que, seamos honestos, a mucha gente, en lugar de traerle más hacia la literatura, que creo yo que sería el fin adecuado para todos nosotros como amantes de la literatura, terminamos precisamente alejando a esa gente. Porque por un lado empiezan a ver como que, a ver, si este vato me está hablando así y a él se supone que le gusta la literatura, a lo mejor todos en este mundo son así. Y pues no, la verdad es que no. De hecho, en la misma página de la Biblia, no sé si has visto tú, Marfoleño, que hay mucha gente que de repente con algunos de los memes que subimos nos empiezan a tachar de intelectuales o intelectualoides, pero en el mal sentido de la palabra. Sí, pero fíjate, no solo siento que sea la literatura, el ser es como se le conoce, es como aplica a cualquier tipo de gente que conoce sobre animación, gente que conoce sobre cine, sobre teatro, sobre cuestiones muy generales, siempre tienden a hacer ese tipo de situaciones. Y fíjate, nosotros la verdad no buscamos eso, buscamos hacer los memes más comunes, más coloquiales, más identificables, para que se puedan atraer un poquito más, para que te nazca una risa. A lo mejor por ahí de vez en cuando alguien no entiende algo y un amigo de él lo etiqueta, oye, ¿tú qué sabes más de esto? Y se ponen a medio platicar, y eso está cool, porque le llamó la atención algo del texto, dijo, se me hizo gracioso, a lo mejor me estoy perdiendo de algo bueno, y luego la gente empieza a etiquetarse y a comentar o a pedir recomendaciones. Eso está más chido que subir memes meramente así como hace poquito subí uno sobre una referencia a Terry Pratchett, pero no lo intenté hacer como que, sí, es músico. No, simplemente se me hizo gracioso y dije, déjame lo voy a subir, pero no esperaba que se tuviera muchas reacciones o pocas reacciones, simplemente era comentar algo gracioso, que el que lo entendiera se divirtiera, y el que no, que preguntara, y nos íbamos a poner, mira, es una referencia a un color que describe Terry Pratchett y demás. Digo, realmente la intención era acercarse a la gente, pero sí, tienes toda la razón, hay gente muy snob en todo ámbito, y la literatura pues no se salva de ello. Sí, claro, y fíjate, ahorita que dijiste eso del meme, yo cuando lo vi, lo primero que me imaginé, digo, aparte de lo de que era de Terry Pratchett, me imaginé como una persona dentro de una multitud gritando, ¡Hey, yo leo Terry Pratchett! Y obviamente uno ya bien lejos de, ¡yo también! O sea, y esa era la intención, o sea, se nota, porque no te pones de, es que yo leo Terry Pratchett, los grandes, o sea, ¿me entiendes? Eso es a lo que no deberíamos de llegar, pero tristemente es lo más común. Ahora, ¿te has fijado que esta situación casi nada más se da, digo, no digo que sea exclusivo de este ámbito, pero es más común dentro de la música y la literatura? Sí, de hecho entre las artes de manera general, mira, hay gente que es muy snob de la pintura, hay gente que es muy snob de los libros. ¿Cómo? En el cine no. Yo nunca, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así bien rápido y bien pop. ¿Cuál es la película que tú te acuerdas de haber visto de La Cosa del Otro Mundo? La Cosa del Otro Mundo. ¿Con qué actor, por ejemplo? No, se me lo hicieron para acordarme de los nombres de los actores, ya sea por si batalla. ¿La viste a color? No. ¿No la viste a color? Canijo, no. Muy bueno. No de color. Por eso ahorita que me dijiste, yo me acordé de, por ejemplo, de The Blob. Me acordé mucho, pero del cine blanco y negro y las reediciones de los 70s, 80s. Pero yo me acuerdo de haberla visto. The Blob es a color originalmente, con Steve McQueen. Pero bueno, o sea, a lo que voy, y acuérdate que hay un remake también de los 80. Ahora mira, hay mucha gente que ha visto la película también, la nueva, no la original. De hecho, te garantizo que ahorita mucha gente va a levantar la ceja y, cabrón, Steve McQueen. Bien, una película de The Blob, pero bueno. La cosa es que hay mucha gente que conoce más bien de las cosas nuevas dentro del cine. O sea, estoy hablando de la gente que va al cine por diversión, no a criticar nada. Entonces, si tú le dices, por ejemplo, de la película de La Cosa,
Todos se van a acordar la de John Carpenter, entre otras cosas por lo gráfica que era. No sé si te acuerdas que salían, a un vato se le abre de aquí del pecho, salían dientes, y a un güey se le volteaba la cabeza. O sea, es lo que más recuerdan. Y todos, güey, está buenísima la película. Luego hicieron un remake por ahí del 2010 o 2000 y cacho, que en realidad no era un remake, sino, bueno, mejor no les platico para que la vean, pero bueno. La cosa es que la película original es como del 52 o algo así. Y te digo, o sea, si tú ves la película, cualquiera de las tres, te garantizo que si alguien le quiere decir a otra persona, ve la película, no le va a recomendar la original, o sea, la de blanco y negro, porque la otra es más, o sea, se adapta mejor a la gente de ahora, porque es más gráfica. La otra era más plática, más cotorreo, se fijaban en otras cosas como la cámara, la fotografía, la música inclusive, y ese tipo de cosas se da, pero no se da, por ejemplo, en la literatura. Es bien raro que alguien te recomiende precisamente, por ejemplo, que, no sé, leer los Juegos del Hambre comparado con leer Nosotros, por decir. Digo, ahorita que estamos con lo de las distopías. Sí. O a lo mejor que te digan, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿te gusta la ciencia ficción militar? Bueno, te recomiendo que leas Halo. Y si te gustó, mira, ahora ya puedes, y ahora sí te recomiendo que leas Tropas del Espacio, de Robert A. Heinlein. No pasa, es al contrario. Te dicen de que, nada, ¿tú qué sabes? Si no has leído, no sé qué obra de un autor allá checoslovaco de quién sabe qué año. y se ha dado, se nos ha dado mucho últimamente que de repente dicen, es que esto fue basado en tal obra y demás. Hace poquito, de hecho, una de las personas que nos sigue en la página nos comentó de que, bueno, si les gustó 1984, ahora lean IQ84 se llamaba, si mal no recuerdo el libro, y oye, mira, eso es interesante, no lo conocía, a lo mejor es algo más moderno. Nosotros nos basamos en lo que sabemos más, pero no sabíamos tampoco que venía desde nosotros, y vas haciéndole más para atrás, y hay algunas bases de ello. Entonces, siempre es interesante cuando te dan una recomendación sobre un tema que tú ya conoces y que te gustó, y alguien de repente te dice en buena onda, es que mira, fíjate que hay un libro original acerca de eso, o de una edición tal, de tal año, o eso está basado en una obra griega, o está basado en tal. Eso está cool. Lo que no está cool es que te diga, tú no sabes nada, porque tú estás hablando de espías, por ejemplo, y a lo mejor te basas en James Bond y tal, y hay un libro más viejo de espías que es que esta es la obra prima de los espías. O sea, sí, disfruto lo que estoy leyendo en su momento, pero si me estás diciendo que no sé nada porque no leía tal o cual autor, pues la verdad me vas a alejar un poquito de esa situación, porque pues ya me sentí, no incómodo, pero sí con cara de, bro, yo te estoy hablando de lo que me está gustando ahorita. Ajá, ándale, o sea, y es lo que te digo, o sea, por ejemplo, se ha dado con otras cosas, por ejemplo, como por decir las caricaturas, o sea, ¿te acuerdas? No sé si hace poco que iban a sacar, porque creo que hasta la cancelaron por las malas críticas, iban a sacar el remake de los Thundercats, que se iba a llamar. Pero, bueno, y sacaron un tráiler, a la gente no le gustó y creo que la cancelaron, ya no supe la verdad. Pero ahí mucha gente habla, o sea, y ahí lo notas, o sea, hablan desde es que yo recuerdo esta caricatura de antes y quieres venírmela a cambiar, y eso como que me enoja, entonces pues ya me enojo yo y no quiero que salga. Pero güey, es que eso no era para ti. Y esto pasa, yo creo que también hasta en los videojuegos. O sea, nunca vas a escuchar a nadie, güey, que te diga, ¿por qué estás jugando Halo? Tú deberías de jugar Contra, y si no juegas al Contra no sabes nada. No vas a escuchar a nadie decir eso, güey. Nunca. Sobre todo porque, güey, ¿cómo son los videojuegos ahora? ¿Cómo eran antes? Pero yo creo que ahí va precisamente la diferencia. Los libros y la literatura es más de la fantasía de la propia persona que lo está leyendo. Y las películas y los videojuegos es más de lo que estás viendo, lo gráfico, lo impactante visualmente. Digo, no sé qué piensas tú, yo creo que esa es la diferencia. Sí, se atrae un poquito más a lo que tú estás viendo en su momento. Van evolucionando las cuestiones gráficas, van evolucionando las maneras en donde se representa con mejor música, con un tipo de más visual, y la literatura siempre ha sido el medio impreso. Entiendo que los cómics, que también es parte de las novelas gráficas, vayan mejorando en calidad de material, vayan mejorando en calidad de cómo se ven las viñetas, en las calidades de color. Entiendo perfectamente eso. Hay un cambio de que, por ejemplo, no, es que tú no conoces nada de los Avengers y no conoces a Robotina ya de la época ahora, el Iron Man Robotina que está ahí. Y digo, es muy gracioso, no conoces, en serio, o no conoces
a Tony Stark, si tú lo conoces como que dice chistes, pues no, él es un alcohólico amargado que se la pasa diciéndole a todos. O sea, él era un alcohólico de mierda y la chingada. Sí, a huevo. Entonces, sí tienes toda la razón en eso. Todo medio que sea visual tiende a evolucionar y a cambiar conforme el tiempo. La literatura, hablando en un punto más puro, no, va desarrollándose mejor la narrativa, va desarrollándose mejor. Ya saben los trucos que funcionan, cómo expresarse de ciertas maneras, el lenguaje más coloquial, etcétera. Digo, ya tienes que conocer al público al que va a dirigir la lectura. Pero en sí, los cambios no son, digo, tú lees una epopeya y sabes lo que te vas a enfrentar, a lo mejor palabras un poco más rebuscadas, desusos de las mismas, términos diferentes, locaciones que ya no existen, pero a final de cuentas tienes que entender el marco que se refería en esa época, y una película no, simplemente sabes que ahora la vamos a hacer con celulares, y ahora la vamos a hacer con más tecnología, y ahora le vamos a meter más CGI, más música, más visto, y sí, como tú dices, tiende a avanzar más hacia adelante, y la literatura pues de repente se queda enfrascada en los tiempos. Cada quien escribe diferente, todos los autores saben cómo hacer su narrativa, su diálogo, su desarrollo, pero sí, la lectura hasta cierto punto se queda entre los mismos parámetros, porque no es visual, o sea, no es una obra enteramente visual. Sí, claro. Y bueno, mira, ahora sí vamos entrando ya un poquito también en materia en cuanto a lo que es de lo de la literatura sobre clásicos y eso. Aquí hay una cosa bien importante, que es cuando alguien te dice, no, es que esta es una obra clásica de la literatura. Ok, a ver, pero si es un libro clásico o estás hablando de un libro de 1800, porque un clásico, según la Wikipedia, por ejemplo, es la literatura que estaba escrita originalmente en griego o en latín. Ahora, insisto, no nos vamos a poner pedantes en de que, pues tú qué sabes, y me estás diciendo que un clásico es esto, cuando realmente es esto otro. No, o sea, pregunto bien, porque por decir, yo sí le podría recomendar a alguien, leer la Odisea, por decir. Pero para yo recomendarle a alguien un libro que pudieras, yo considerar que el libro es pesado para esa persona, yo creo que primero tendría que preguntarle, bueno, a ver, si me preguntan a mí, que oye, un libro que me recomiendes, que te gusta. O sea, se lo recomendaría a alguien que le guste, por ejemplo, God of War, por decir. O sea, si te gusta God of War, mira, güey, te va a gustar. O que haya jugado, por decir, el juego de Assassin's Creed Odyssey, le podrías recomendar también la Odisea, porque ya vas viendo que va inclinado hacia ese lado, o sea, como que es afín a esa persona, ese tipo de literatura. Ahora, vamos por ese lado también. Otro clásico, la palabra clásico, realmente yo creo que, no sé qué pienses tú, pero yo creo que la gente se refiere más bien a la literatura del siglo pasado. Cuando quieren decir clásico se refieren a eso, creo yo, no a la literatura clásica, que realmente como lo que es contemporáneo del siglo pasado, más o menos, como cuando hablan del Quijote y hablan de obras más, a lo mejor dicen un clásico, se refieren quizá, digo, no sé, a, por ejemplo, El Principito, o por ejemplo, Tom Sawyer, sí, La Vuelta al Mundo en 80 días. Yo creo que eso es a lo que se refieren realmente cuando te dicen, ¿por qué no lees un libro clásico? O un libro de literatura clásica. Creo yo que es a lo que se refieren a eso. Digo, tampoco te vas a poner a preguntarle a todo el mundo, ¿verdad? De que, oye, lee un libro clásico. ¿Un clásico en griego o en latín? No, güey, o sea, tampoco te vas a poner así. Vamos a un ejemplo bien sencillo. Oye, es que escucha este disco de Metallica, que es un clásico, pero es un disco de los 80s. No, pero y es que es un clásico. Bueno, es que para mí un clásico a lo mejor sería algo de Zeppelin, Def Leppard, o más paratecito. O sea, cada quien tiene su concepto de que es un clásico. Sí. Es algo muy subjetivo. Para ti tú puedes decir, no, para mí un clásico es música de los 60, de los 50, los inicios de rock, Elvis Presley y demás. Y tú, no, pues para mí los discos clásicos son de los 80, de los 70. O sea, ¿qué lleva a decir qué es un clásico y qué no? Algo que no es de tu generación, tal vez. Eso lo consideras un clásico. Ajá, ándale, sí, o sea, yo creo que aquí en lugar de decir nada más, lee un clásico, más chido estaría, ¿por qué no lees este libro en particular? O sea, ya decir tal cual un libro, porque luego también ahí es en donde caemos en el error de criticar, pero no dar opción. A diferencia de, oye, estaría chido, mira, como te gustó ese, te recomiendo este otro. Pero te digo, hay mucha gente que quiero pensar que muchos son muy troll, o sea, o nada más por insultar, o se sienten mal en ese momento, no sé, y te dicen, ese libro todo el mundo lo ha leído. ¿Y qué tiene de malo? O sea, por algo todo el mundo lo ha leído.
¿Me explico? Bueno, ahora, me gustaría que ahora, aquí en este punto, respondiéramos unas preguntas, a ver cómo nos resulta esto, Marfleño. La primera pregunta es, ¿tú recomendarías a alguien leer un libro clásico? Clásico en general, que explicamos la diferencia. Claro que sí, yo lo recomendaría, pero como todo, en partes. No que se avienta el libro directamente, sino que si a él le llamó la atención, como tú dijiste ahorita, Assassin's Creed o God of War, si tú viste una serie, te interesa Zeus, te interesa la historia, te interesa Hércules y sus aventuras, la Ilíada, o lo que tú quieras, si algo te interesa o leíste un párrafo, que a mí me ha pasado mucho, que lees un párrafo o una cita de un libro en otro libro compilatorio o de relatos y te llama la atención, hazlo. Si te llamó la atención, te hice un poquito de ruido, no todo el libro va a estar igual, ¿no? A lo mejor leíste una parte muy interesante, o un pequeño relato y te llamó la atención, va, pero sí lo recomendaría leer, pero no de entrada. No me gustaría imagínate que yo tomara un chavo de 15, 16 años, yo como maestro, decirle, oye, ¿sabes qué? Para el día de mañana te tienes que aventar el infierno de Dante Alighieri. Y es como que, oye, espérame, a lo mejor me llama la atención, a lo mejor no, pero luego voy a ver el libro y me puedo asustar, o a lo mejor no sé si me vaya a gustar, pero lo ves y no. Yo recomendaría solamente leer un clásico cuando realmente tú tienes una idea de qué te gusta, que ya tienes un poquito de desarrollo y decir, ¿sabes qué? Sí me gusta, ya lo he leído un poquito de esto, me llamó la atención, me aviento sobre ello. Muy buena, muy buena. Bueno, en mi caso yo sí haría lo mismo, o sea, que si alguien me preguntara, oye, ¿me recomiendas un libro para leer? Yo lo primero que pensaría, o también lo que le preguntaría es, ok, bueno, ¿qué te gusta? Porque en base a lo que le gusta es la recomendación que yo haría. No caigamos, como les decía hace un momento, en el esnobismo, como estabas diciendo ahorita, Marfleño, de decir, nada más porque este libro se considera un libro de literatura clásica, lo tienes que leer. O sea, aquí no es de a huevo nada. No es de a fuerza leer tal o cual obra. Si te han recomendado un libro, bueno, dale la oportunidad, lo empiezas a leer, a lo mejor te gusta, a lo mejor no. Digo, como explicabas hace rato, o sea, si ya hay algo de bagaje de la cultura, dentro de la cultura pop sobre ese tema, pues bueno, lo recomiendas. Hace un momento, antes de empezar a grabar el video, estábamos hablando de Destripando la Historia, que han sacado un montón de videos sobre literatura, sobre personajes de la cultura griega, los dioses, y a mucha gente le ha fascinado. Y ahora no creo que tanta gente conozca tanto de historia, pero te garantizo que más de uno ha buscado libros de literatura clásica nada más por esos videos, para conocer un poquito más de la historia de Hera o de Hestia o de Zeus. Digo, no nada más las películas de Disney, y hay montones de películas. Hay una serie muy buena de eso en los 80s, ¿no? Es de los 80s, principios de los 90s. ¿Cuál serie? ¿La de Hércules? Ah, es de los 90, la del güero. No me acuerdo cómo se llama. Sí, que sale junto con la de China. Sí, que sale junto con la de China, es correcto. Sí, es de los 90. Ándale, por ejemplo, o sea, por algo es que esa serie pegó y es lo mismo, o sea, alguien ve la serie y de repente, bueno, ¿y de dónde sacaron tanto? Y luego ya empiezan a investigar, y ya empiezan a leer, digo, no sé, a lo mejor empiezan a leer los libros de mitología, como uno que está buenísimo de la editorial Porrúa, que es el de mitología griega, lo recomiendo mucho. Empiezan a leer y a lo mejor se empiezan a imaginar primero los personajes con la cara o el personaje de la serie. No tiene nada de malo, digo, no se vestían así, pero ya en lo que vas leyendo y vas investigando te vas enterando de cómo era realmente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no recomendarías un libro de literatura clásica? Porque si lo leen hoy en día lo van a querer censurar. Sí, es broma. No lo recomendaría si no entendemos el marco histórico de lo que estaba pasando en esos tiempos. Yo hace poquito estaba hablando contigo sobre el libro del Satiricón, estábamos hablando ahí, Mr. Alfa, tú y yo, y de que te ponen muchas etimologías, que es un lupanar, que es una lupina, que yo no lo recomendaría si no tienes la intención de investigar un poco más, de no comprender la lectura. Si te vas a sentar a leerlo déjame lo voy a ojear y a ver qué tal, y a lo mejor te va a aburrir
No, la verdad no lo recomendaría. Solamente recomendaría siempre y cuando te guste estar investigando, te guste estar sabiendo las referencias, por qué se llama eso, la etimología de tal palabra. No lo recomendaría si no quieres hablar de filosofía. Si te va a bloquear la filosofía, créeme que los griegos tienen para dar y repartir al mundo. Si no te gustan esos temas o te dan flojera o de a tiro no quieres leer algo, no diría profundo, porque muchas de las historias a veces son un poquito más ridículas, son un poquito más divertidas, son tristes, hay de todo. Pero si tú no estás dispuesto a dar un poquito más de ti, la literatura griega yo siento que te va a terminar hartando y te vas a alejar más de la literatura que acercarte a ella. Por el simple hecho de que no es algo que tú te digas de estar leyendo en ese momento. Sí. Bueno, mira, yo en mi caso, yo porque no recomendaría un libro de literatura clásica, pues básicamente es lo mismo en realidad. O sea, si ves que la persona que te está preguntando pues realmente no sabe nada no de literatura en general, sino, o sea, por ejemplo, nunca ha jugado un videojuego en donde alguno de los personajes tenga algo que ver con la literatura clásica, o nunca ha visto una película, que yo creo que sería muy raro, pero se dan casos, o que sencillamente no le gusta eso. O sea, por ejemplo, en el caso de Rea, de nuestra compañera de aquí de la Biblia, ella dice: a mí me gustan solamente los libros de terror. Perfecto. Si un día me llegara a preguntar, oye, ¿qué libro me recomiendas? Pues ni de pedo le voy a decir que lea un libro de literatura clásica, porque pues no le va a gustar. En lugar de tratar de yo, pues sembrarle el gustillo por la literatura clásica, lo que voy a terminar haciendo es que para ella sea más repelente todavía. Y pues, insisto, esa no es la idea. Entonces yo sí primero investigaría o le preguntaría un poco más de que, bueno, ¿y por qué quisieras leer un libro de literatura clásica? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde escuchaste la expresión? Porque de entrada hasta eso se te haría raro. Pero bueno, ahora, la última pregunta sería, ¿qué libros de literatura clásica, ya no nada más de la mitología griega o nada más de los clásicos griegos, sino de la literatura clásica universal, digamos, ¿qué recomendarías? Dime 3. ¿Y por qué? 3 que recomendaría y por qué. Recuerda, de literatura clásica pero universal. Literatura clásica universal, volvemos otra vez. A ver, defíneme clásico universal. ¿De más o menos en qué época? ¿Hasta qué año? Clásico universal me refiero, como les decíamos al principio, lo que la gente realmente trata de decir cuando dice literatura clásica. Estamos hablando de libros como por ahí del 1800, libros también de la perdón, también de la literatura griega, literatura de 1800, literatura de, digamos, todo lo que los autores ya están muertos es literatura clásica. Ok, ya tengo más rango. Si quieren leer algo de literatura clásica y nos fuéramos hasta, no sé, yo no sé si consideras, yo creo que de ley, y eso es lo que te gusta mucho a ti, Conan, es un clásico porque ya tiene demasiadas referencias a la cultura pop, es algo muy fantasioso, es maravilloso, es simplemente, tiene un universo dentro de su libro, yo creo que eso enriquece más y te da más oportunidad de poder leerlo y disfrutarlo. Como tú lo dijiste, es algo más varonil. A lo mejor hay gente que, si te gusta una película de acción, ya has visto a Rambo, Rocky y demás, bueno, ahí está su padre, ¿sí? Tal cual. Muy bueno. Sería lo primero, porque obviamente es más digerible. No estoy hablando que sea más fácil, sino es más digerible. Hay dos diferencias muy, muy grandes: el que sea fácil y que sea digerible. Digerible es algo que te va a presentar un reto para poderlo leer en su momento y tú puedas empezar a absorberlo conforme vaya. Y fácil es, no sé, Caperucita Roja y demás. De hecho, mira, igual para ¿cómo se dice? Para complementar un poco lo que estabas diciendo, hay un libro que es el que se llama Todo Conan, en donde vienen, pues obviamente todos los libros en orden de Conan el Bárbaro. Vienen algunas, al principio de cada relato, vienen unas palabras de 2 autores, que no me acuerdo ahorita bien sus nombres, pero son los que se dedicaron a recopilar toda la obra de Robert E. Howard. Y uno de ellos dice: esta literatura es literatura de evasión, porque como dices, es digerible, se lee rápido, pero se lee bien emocionante. Y como dices, esa es la diferencia. Una cosa es digerible y otra fácil. Fácil sería leer un cuento de los hermanos Grimm, o una masticación de ellos, como los que hay ahorita de Disney.
y esto no, esto es literatura para entretener, pues. Uh-huh. Bueno, esa sería la primera recomendación que me aventaría. La segunda recomendación que lo haría sería, yo sé que a lo mejor está muy rebuscada, muy masticada, y hoy en día creo que todo el mundo conoce por lo menos alguna referencia, El Quijote. Preferiría que lo leyeran como es una obra de su tiempo, que procuremos entender un poquito más allá de simplemente El Quijote como, es que todo el mundo habla sobre la obra, todo el mundo habla de Cervantes, no recomiendan otra cosa. Léanlo, créanme que es interesante, es largo, sí es pesado, es muy toso el libro, pero lo vale, y entenderán muchas referencias a cultura pop que se hacen hoy en día a través de la misma. Realmente yo he visto, mi primer acercamiento con El Quijote no fue el libro. Yo alguna vez vi una obra de teatro, o vi una obra de marionetas, o vi una película animada, o simplemente la música, como en el caso Mago de Oz tiene un disco alusivo al Quijote. Realmente fueron los primeros acercamientos y me llama la atención cuál es el revuelo por esto, y ya te acercas y está interesante. La verdad está muy interesante. Y también si tienen oportunidad de contemporáneo en la época de ellos, el relato del Cid Campeador es una cosa buenísima. Quien tuvo oportunidad, yo leí ese libro la primera vez, no estaba ni siquiera en español, estaba en aragonés. Era una edición en aragonés y me llamaba mucho la atención cómo escribían, y lo busqué en español y era divertidísimo estar viendo la comparativa de una y otra. Y es un relato maravilloso, es algo muy conocido por nuestra gente que sigue en España, el relato del Cid Campeador, y el destierro de los moros, las luchas. Está muy entretenido y es muy digerible. Vuelvo a lo mismo, no es fácil, es digerible para su época, no envejece porque es un marco histórico, entonces simplemente históricamente es algo que sucedió, y el relato es una poesía hacia el mismo. Y el tercero, un libro buenísimo, ya lo estuve comentando ahí un poquito antes, es de Cayo Petronio. Este sí es viejo, es del año 70, si no me equivoco, 60 después de Cristo. Se llama El Satiricón. Es una obra latina de hecho hay película acerca de ella. Hay una película que la filmó Fellini, y el libro es muy cómico, es muy chusco, tiene muchas referencias, tiene mucha información. Tiene mucha información, pero es muy divertido, y la verdad es uno de esos libros que una vez que los lees te quedas marcado, porque esa literatura no solamente te das cuenta que son como los libros que nosotros leemos o vemos. Su literatura es muy jocosa, es de repente muy sexosa, tiene muchos toques y tonos de cosas que a lo mejor ahorita serían muy mal vistas, pero les recuerdo, era lo que pasaba en su época y simplemente ellos se querían expresar. La verdad, para mí, eso sería lo que yo recomendaría. Cosas divertidas, cosas digeribles, algo que te pueda dar un marco, y si algo te interesó de ahí, revisa sus contemporáneos, ve en dónde se basaron, y poco a poco vas a ir descubriendo más y más de manera más natural y más orgánica, que si te aventaras de fregazo hacia leer la Ilíada a lo mejor, o hacia leer algo un libro de filosofía, que te puedes quedar pensando, ¿y esto por qué lo estoy haciendo? Yo creo que esta es la entrada, es el postrecito, es lo primerito que te avientas, el consomé, y ya más adelante tú solo tienes que ir desarrollando, pero tiene que ser de manera natural o de a tiro no va a salir. Sí, muy buenas recomendaciones, Marfeleño. Bueno, yo en mi caso, mis 3 recomendaciones sería, siguiendo la línea de heroica, lo primero que recomendaría yo sería, es que tengo varias aquí, pero yo creo que la que le gana, ahorita para el número 1, la primera sería Beowulf, porque el personaje es magnífico, la forma en que está escrita es genial, y tiene un plus. Hay una traducción que hizo Tolkien. Entonces pueden leer. Dime. Dicen, no sé si sabías dato, que dicen que Beowulf fue el primer libro en inglés. Sí, bueno, en el inglés antiguo. Sí, porque era el movimiento de lenguaje anglo al inglés, y que eran las primeras bases del idioma inglés, según había yo escuchado sobre el relato. Sí, y de hecho está modificado, porque según tengo entendido yo, ya ven todo lo que va saliendo. Según tengo entendido yo, Beowulf originalmente estaba escrito con puras alusiones a los dioses nórdicos, y después cuando lo tradujeron, o cuando ya se escribió propiamente en inglés la obra, cambiaron todas las alusiones a Odín, las cambiaron por Cristo. Entonces, por ejemplo, dicen cosas medio extrañas para alguien que sepa de dónde viene la obra, digamos, a no ofender.
Pero sí de repente están medio extrañas donde dice de que no, es que Jesucristo, no, que dice, Dios le dio el poder de 10 hombres. Digo que, ¿y por qué Dios haría algo así? Cuando no lo hizo con ningún otro, pero bueno, o sea, se notan muchas, las cosas ahí que son muy obvias, las modificaciones. Pero bueno, como les decía, esta obra hay una traducción de Tolkien, entonces pueden encontrar, de hecho yo creo que no me acuerdo si la traducción española es precisamente de la obra de Tolkien o de la obra original en inglés, no recuerdo bien, pero tienen la opción de leer cualquiera de las dos, entonces seguirían leyendo una obra más de Tolkien, ya que pues ya no sacó más, pero bueno, estaría esa. Otra obra clásica, pero con esta sí me voy a ir al baño, es del 1600, no, del 600, perdóname, del año 600, sería Las aventuras del Rey Mono. Es un libro chino que de ahí salió Dragon Ball. O sea, todo lo que es Dragon Ball, si te gusta, léelo, está genial. Se los juro, o sea, se están peleando los personajes y se hace un remolino alrededor de... Está genial, o sea, neta tienen que leerlo. ¿Qué es decir? Sabes que yo adoro al Rey Mono, literal, la portada de mi celular, la imagen de fondo es un Wukong, es una de mis... Como dicen ahorita que mencionaste este pan de la historia, dice el viaje al oeste de Pulse Engine, es el autor. Entonces sí, yo tengo una adoración y una fascinación del Rey Mono enorme, así, maravillosa, y es una de mis, yo creo que de los relatos chinos de mis favoritos, o sea, definitivamente. Y como tú dices, la base de Dragon Ball. Sí, no, y les digo, o sea, yo leí la traducción, porque se supone que el libro también originalmente no había una traducción oficial del chino al español. Yo leí una traducción que se supone que es la primera que habían hecho en español. De hecho, el libro lo venden en Gandhi, pero me llamó mucho la atención porque dicen que ese es además de la Biblia, ese libro también utiliza ese tipo de papel, porque como es un poco largo, tiene que ser con un papel muy delgadito para que quepa toda la obra junta. Pero bueno, sí, o sea, es magnífico, y sobre todo es una forma de entrar a un mundo de fantasía que nosotros aquí en América y pues todo Occidente casi no conoce. O sea, conocemos un poco de literatura medieval, porque es lo más popular en caricaturas, en películas, en series, pero la magia y del mundo mágico chino casi no. Entonces este libro está lleno de puras cosas de esas. Bueno, la gente que sea otaku pues va a entender obviamente muchos de los personajes y referencias, pero pues la mayoría de nosotros no. Entonces es una forma chida de entrar a ese mundo, a ese universo y conocer otras culturas también. Y otros demonios y otros monstruos, está muy genial. Y otro libro clásico que yo recomendaría, pues bueno, yo creo que uno que ya no está tan alejado de nosotros. Yo recomendaría leer La máquina del tiempo, de H.G. Wells, porque además de que es de los primeros libros de ciencia ficción que se escribieron, por lo general viene junto con La Guerra de los Mundos. Entonces ahí tienen un 2x1. Y son unos libros geniales que el de La Guerra de los Mundos hasta te lo puedes aventar en Halloween y aplica. Y si tienes chance, buscas el programa de radio y también lo escuchas, es muy bueno. Y es literatura de ciencia ficción de la vieja escuela, de la primera escuela, yo creo, en realidad. Y la forma en que se expresan los personajes, la forma en que hablan, como es del 1800, es una forma un poco más educada, pues también es como un viaje en el tiempo. Entonces, es muy divertido leer libros de esa época y que sean fáciles de leer, porque ya hay otros libros, que son mucho más complejos o libros que realmente pues ni te van a llamar la atención. Y esto sí, porque son de ciencia ficción y son agradables de leer. Pero bueno, pues yo creo que ya con esto nos despedimos. No sé si tengas alguna conclusión más, Marfileño, que quieras hacer al respecto. Sí, una conclusión súper rápida, súper divertida, lo que tú quieras. Lean lo que les guste y no le pongan gorro a la gente. Tú lee lo que quieras. Si alguien te recomienda en buena onda, tómalo. Si alguien te dice, tú no sabes porque no has leído, simplemente ignóralo. Si alguien de buena onda se acerca y te dice, mira, te gustó esto, te recomiendo esto, créeme, lo hacen con la mejor intención. Pero si alguien te llama, no, es que a la gente no le hagas caso, es lo más sencillo. Y ve leyendo lo que te va recomendando la gente, pero en buena onda, la verdad.
Ujú. Sí, 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 igual yo también, quisiera hacer esa recomendación de que si ven en páginas de Facebook que hacen alguna pregunta de alguna obra que quieran que les recomienden y les recomiendan libros que luego otra gente está criticando, no hagan caso, o sea, por algo se los recomendaron, a lo mejor para esa persona, para quien te lo recomendó ese libro, representa algo muy importante. Y también, o sea, en cuanto a memes y eso, no se lo tomen tan en serio, o sea, son libros a fin de cuentas. Nuestra página es de libros, nosotros vamos a hablar de libros y pues si queremos hablar bien de ellos, hablamos bien de ellos, si queremos hablar mal de ellos, hablamos mal de ellos. Esto es para divertirnos nada más. No lean lo que te quieran obligar a leer, lee lo que tú quieras, lo que te gusta. Y pues así, o sea, en realidad no se tomen tan en serio nada de esto. Todo es nada más por la gracia, el rebane, y que casi no hay lugares en donde hablen de libros, o sea, ¿cómo te diré? O sea, que te lo recomienden en buen plan. Casi todo el mundo se quiere poner la corbata, la corbata o la medalla, como le digan de, no, es que yo ya leí esto, yo ya leí lo otro. ¿Y de qué te sirvió? O sea, es un entretenimiento. No lo tomes tan en serio. Yo diría que completando un poquito de ese tema, si tu opinión es tan pobre, a pesar de que has leído tantos libros, yo te recomiendo que sigas leyendo en vez de hablar. Muy buena. Así es. Y bueno, pues ya con eso nos despedimos, raza. Se cuidan y gracias por vernos. Suscríbanse. Gracias. Bye.